Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con José Luis Sastre. Hola, buenos días, bienvenidos a Hoy por Hoy en este viernes de puente para muchos, de vuelta al trabajo para otros, en esta semana, en fin, rara, que termina pasada por agua para prácticamente todos, con 6 comunidades en alerta por las lluvias que van a ser muy intensas en el suroeste de la península. Llega una borrasca que se va a quedar todo el fin de semana además y van a bajar más aún las temperaturas como manda por otro lado el calendario. Luismi Pérez, buenos días. Buenos días, José Luis. Pues sí, tendremos un parque temático de la meteorología estos próximos días. Borrascas que entran, que salen. Hoy otra vez bastante lluvia en el suroeste de peninsular. Atención en la provincia de Cádiz y de Málaga. Allí es donde más agua se va a recoger, pero a lo largo del mediodía y de la tarde, gran parte de la península, incluso también el norte de Baleares, tendrá esa lluvia más destacable. Baja algo la temperatura, sobre todo ya el fin de semana, y eso va a hacer también que las cotas de nieve bajen. Y atención también con el viento, que los próximos días se irá reforzando, sobre todo entre el nordeste peninsular y Baleares. Va a ser un viernes de gran actividad en el Congreso porque hoy termina el plazo para que los grupos presenten enmiendas a la reforma del Código Penal. La clave esta mañana va a estar en la enmienda de Esquerra. Hoy conoceremos los detalles de la propuesta que presenten los republicanos y que incluye la reforma del delito de malversación, un cambio que implicaría una rebaja de las penas cuando el condenado no se haya enriquecido por el desvío de dinero público. El Gobierno apoya crear este tipo de malversación atenuado con penas más bajas y marcando la diferencia con los casos en los que sí hay ánimo de lucro. Esa será otra de las claves, saber cuál es exactamente la posición del Ejecutivo sobre esta reforma. ¿Qué dice el Gobierno? ¿Qué plantea el Ejecutivo? Desde Moncloa y ante las crecientes críticas internas insisten en que ningún condenado se va a beneficiar de la reforma. El ministro Marlaska ayer en Bruselas. Pero tiene que quedar muy claro que no va a haber ninguna relajación en la lucha contra la corrupción. Desde luego, la corrupción y la lucha contra la corrupción es una seña de identidad de este Gobierno. De manera que hoy conoceremos los detalles de la reforma de ese delito, de la malversación, de la que en ese caso en particular se aparta Unidas Podemos. Unidas Podemos tiene posición propia. Mañana conocerán las enmiendas que vamos a formular y desde luego sí les digo con rotundidad que Unidas Podemos no está presentando enmiendas que tengan que ver con la malversación. Lo que sí van a presentar hoy tanto el PSOE como Unidas Podemos es una propuesta de cambio legislativo para desbloquear en este caso la renovación del Constitucional. Lo van a hacer a través de 2 enmiendas, 2 textos para cambiar el sistema de elección, para que los vocales que están bloqueando esa renovación incurran, si es que persisten en ese bloqueo, en responsabilidades penales. Enrique García, buenos días. Buenos días. Es una información que adelantaba anoche el diario.es. PSOE y Unidas Podemos quieren desbloquear el Constitucional con una doble fórmula. Por un lado, según confirman a la SER fuentes del Ejecutivo, van a cambiar el sistema de elección de los magistrados del cupo del Poder Judicial. Ahora nombran por mayoría de 3/5 y la propuesta pasa por reducirla hasta la mayoría simple. Por otro lado, el Gobierno quiere quitar al tribunal la potestad de decidir si aceptan la toma de posesión de los candidatos propuestos por el Gobierno. El Ejército de Tierra ha denunciado ante la Fiscalía el sorteo de una prostituta entre los militares del cuartel del Bruc en Barcelona, un sorteo por el que ya ha abierto una investigación. El Ministerio de Defensa confirma que quien haya participado en estas conductas deberá responder ante la justicia, dicen. La consellera de Feminismos de la Generalitat exige sanciones. La alcaldesa de Barcelona ha pedido también cambios profundos en el Ejército. Ada Colau, que por cierto va a estar hoy en Kiev, se reúne con su homólogo en la capital ucraniana, a la que llegará a primera hora en tren desde Polonia. Después de una madrugada en el que el ejército ruso ha vuelto a bombardear Kharkov, un ataque que ha dejado 4 muertos y que se produce horas después de estas palabras de Vladimir Putin. Palabras ayer en Moscú, cuando decía que las sanciones internacionales no van a detener los ataques. Y el otro gran flanco de la actualidad internacional sigue siendo Perú. La nueva presidenta Dina Boluarte se ha reunido con los grupos parlamentarios con la promesa de formar un gobierno con la representación de todas las fuerzas políticas. Primeros movimientos, pues, de la primera mujer que se pone al frente del país, mientras México inicia los trámites para conceder asilo al destituido y ahora encarcelado Pedro Castillo. De hecho, el embajador mexicano se ha reunido con él en la cárcel donde cumple
de prisión preventiva. Bayo, buenos días. Buenos días. Y allí Pedro Castillo ha ratificado su deseo de solicitar ese asilo al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, cuyo canciller ha confirmado que están en marcha las consultas con las autoridades peruanas. Castillo podría enfrentarse, recordemos, a hasta 20 años de prisión por los delitos de rebelión y conspiración por su intentona golpista. Mientras tanto, como decías, la nueva presidenta ha puesto en marcha ya el inicio de la transición en Perú. Lo ha hecho con una ronda de contactos con los partidos más importantes del país, a los que tratará de incorporar a un gobierno de unidad nacional. Y en Alemania, la policía prevé en las próximas horas nuevas detenciones dentro de la red de conspiradores de extrema derecha que pretendía dar un golpe de Estado. 23 de los 25 detenidos están en prisión provisional. Todavía de la crónica internacional, Estados Unidos. A stronger ally and more effective ally for the LGBTQ+ community in the Congress of the United States than Speaker Pelosi. So we thank you. Este sonido de la Cámara de Representantes, que ha aprobado una ley para blindar el matrimonio homosexual en todo el país. Poniendo límites al alcance de las leyes estatales que pudieran coartar este derecho, como ya ocurrió con el aborto, y que impida además que el Supremo pueda revocarlo. Tendrán el mismo blindaje los matrimonios entre parejas interraciales. Y bueno, en los deportes el nombre propio es Luis Enrique, que ya es historia al frente de la selección. José Antonio Duro, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y eso que él quería seguir es Sastre, al menos es lo que creen, lo que deslizan dentro de la federación. Veníamos comentando que los acontecimientos, bueno, pues se iban a precipitar y ya están aquí. Luis de la Fuente es el nuevo seleccionador absoluto. Apenas habían pasado 48 horas de la eliminación ante Marruecos y el riojano, que se ha convertido en el nuevo seleccionador del combinado español de fútbol. Un equipo que va a cambiar mucho a partir de ahora, porque sale Luis Enrique y además Albert Luque va a sustituir a José Francisco Molina al frente de la dirección deportiva. De la Fuente, que se va a estrenar en marzo ante Noruega y Escocia, y también después con la Liga de las Naciones el próximo mes de junio. Y aunque parezca mentira, hoy vuelve la competición al Mundial. Sí, sigue el Mundial con los cuartos de final entre hoy y mañana. Croacia-Brasil, 4 de la tarde. Países Bajos-Argentina a las 8. Ambos partidos lo vamos a contar con Dani Garrido esta tarde en Carrusel.